Chicos, muy buenos días. Ya estamos a punto de terminar la segunda semana. Estamos nada más con lo del día de hoy y mañana lo cuento y no, porque de alguna manera no es tema nuevo, sino es repaso, digámoslo así, de las dos primeras semanas y aparte al mismo tiempo hay una actividad interactiva con ustedes. Por favor, les recomiendo mucho que asistan. Muy bien, entonces, la idea del día de hoy es, pues bueno, abordar algo que va después de la planeación estratégica o de más bien, el modelo de gobernanza que se hace dentro de la consultoría administrativa y va de la mano, más bien, es otro de los temas como transversales, en donde lo vamos a dedicar, yo creo que el día de hoy y parte de lunes, si bien hago los conteos, o parte del martes, dependiendo también. Entonces, la idea es, pues bueno, más nada, ir tocando esto, ¿no? Bueno, la innovación gerencial es algo transversal, ¿ok? Hablar de empresas y no hablar de innovación es asumir que las empresas no pueden ser innovadoras. En realidad, prácticamente las empresas o muchas de las empresas que sobreviven o que toman vigencia en la vida de nosotros se deben a la innovación gerencial o a ciertos elementos que los ponen en competencia. Recuerden que en algún momento yo les había comentado es una liga, o más bien, meterte a alguna empresa o algún emprendimiento o trabajar en una empresa es como si estuvieras en una liga de fútbol o por el estilo, en donde la única diferencia es que en la liga de fútbol vas por unos puntajes y termina el torneo y se acabó. Pero en las empresas, la liga es infinita. Por ejemplo, Azucena, trabajaste en la liga del comercio al por menor y venta al retail. Uno de tus principales competidores era Soriana, ¿sí? Pero todo el tiempo existía esa competencia con Soriana. Y la idea era, ¿quién de los dos? O había más, hay más factores, pero para hacerlo más sencillo, ahorita con dos, porque también está Comercio Mexicana, a lo mejor después también fue un poquito gigante y varias tiendas de retail que te roban clientes. Pero la idea es, ¿qué tengo que hacer para yo tener de alguna manera la ventaja y hacer que la gente me consuma a mí y no le consuma al otro? Tiene que ver con un poquito de estrategias o un poquito de un poco de innovación, ya bien sea en procesos o en formas de hacer ciertas cosas para ponerte en vigencia. ¿Ok? Y entonces parto por ahí de la cuestión de innovación gerencial, ¿sí? El dar situaciones nuevas, ¿sí? A tu sector, de tal suerte de que en este caso tomes vigencia. Muy bien. La innovación no es barata y ojo, una vez que innovas, la idea es que continúes con parte de la innovación, ¿ok? La idea es que continúes haciéndolo. ¿Sí? Es en realidad lo que hace la economía. Chicos, ¿por qué creen que digo eso? Ulises, es más, te dejo a libre albedrío, a lo mejor la respuesta es no. ¿Crees que la innovación y la economía están ligadas, sí o no, y por qué? Sí, profe, porque pues si no vas innovando en, en algún determinado tiempo es como que la gente o el cliente se llega a enfadar, Ujú. porque puede que la competencia se esté innovando, tenga como que cosas más nuevas, más tecnologías, y entonces en determinado tiempo te van como que dejando y se van abriendo a lo más novedoso, pues. ¿Sigues todavía en el mundo de la inversión? Sí. Ok. Por ejemplo, ahorita tú tienes una amenaza, y no solamente hablo de innovación tecnológica, pero tienes una amenaza bien cañón con todas las aplicaciones móviles que existen de inversión, ¿no?
de esos, de los que te presto, te Ujú, tomo, y sí, que el prestadero.com y todas esas cosas que están saliendo y tiene un nombre, o sea, tiene un nombre todas estas apps económicas que te están haciendo cosas. Ay Dios, y ya es un sector bastante fuerte. sí, Ay Dios, les debo el nombre, pero es un nombre que está tomando mucha vigencia, por lo cual se los debo dar. Pero sí, o sea, por ejemplo, tu amenaza es esa, y la idea es cómo compito en este tipo de sector, o qué puedo hacer para contrarrestar esto. Excelente, Ulises. Muy bien, y la idea es eso, decir, oye, de lo que hago, de lo que me dedico, de donde el sector en donde más domino, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son mis competidores? ¿En qué liga estoy jugando? ¿Y qué tanto? Pues estoy en la punta de lanza. Y si estoy en la punta de lanza, ¿cómo conservo el liderato? Y si no estoy en la punta de lanza, ¿cómo llego a él? Y a partir de eso generas procesos creativos, en donde el proceso creativo a lo mejor te lleva a una innovación, que ya, o el día de hoy, lo que vamos a tocar, por así decirlo, es ya la mayor parte de un proceso creativo. ¿Ok? Entonces, la idea es, sí, yo estoy de acuerdo con Ulises, de hecho lo había como llevado para allá, pero creo que él remató muy bien, en donde la innovación y la economía se llevan, porque al final del camino, todos los productos que tú consumes y todos los servicios que tú consumes, normalmente se debe a una innovación gerencial. Si no existiera la innovación gerencial, seguiríamos con teléfonos de mi abuelita, ¿sí? Seguiríamos con celulares de bloques más, ni existirían los celulares. ¿Me van siguiendo? El Internet no sería como lo que ustedes conocen. Internet a lo mejor se hubiera quedado estancado en alguna situación y ya. Entonces, la innovación gerencial y las ganas de comerte la economía, o más bien el capitalismo per se, ha hecho que la innovación, ¡pum!, florezca. Muy bien. Hay muchas fuentes de innovación. No solamente es un chispazo de eureka en donde tú dices, wow, me desperté con la idea del siglo y lo vamos a implementar. Hay diferentes maneras de hacerte de llegar de cosas nuevas, o en este caso de procesos nuevos, totalmente inusitados que puedas implementar en tu sector, que te hagan ser punta de lanza. Uno de ellos son lead users, que son usuarios líderes, en pocas palabras la traducción, y tiene que ver con gente que te consume, que te puede aportar ideas o que tenga alguna patente, ya si estamos hablando de una exageración, en una patente que tú puedas usar a partir de eso, generar algo nuevo. Ya los clientes consumidores, a la diferencia de lead users y clientes consumidores, es que los clientes consumidores ya son un grupo de personas que tú utilizaste a través de estudios de mercado, lo que ya van ubicando, los estudios de opinión, etcétera, 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 para poder abonar sobre algo nuevo. De hecho, para los que siguen el mundo del emprendimiento, hay algo que se llama Lean Canvas y que es precisamente nada más la utilización, por ejemplo, de los clientes consumidores para irte retroalimentando. Hay un término que quiero que vayan conociendo que se llama PMB, que es el Producto Mínimo Viable, que es lo que te están pidiendo en la mayoría de las empresas que están haciendo, ojo, o emprendimientos o empresas ya consolidadas que quieren hacer cosas nuevas, normalmente les ponen un PMB, o sea, un Producto Mínimo Viable, algo mínimo con lo que ellos prueban, y a partir de eso sondean, prueban con algunos consumidores, ellos designados, para saber qué tanto les gusta, qué tanto no les gusta y qué tanta experiencia tuvo buena o no. Y a partir de eso modifican. Inclusive ustedes lo conocen como la versión beta, ¿sí? Entonces, de alguna manera u otra también puede ser una fuente de innovación porque a partir de la experiencia de usuario tú generas nuevos productos y servicios. Muy bien. Los proveedores te van poniendo condiciones, te van poniendo situaciones de tal suerte, o el más, a lo mejor ya el producto que tú manejabas ya no lo manejan más y te obliga de alguna manera u otra a buscar nuevas maneras de hacer tu producto o servicio. También eso es una fuente de innovación. Los trabajadores. Esta está bien, bien interesante. En realidad, los trabajadores pueden ser una de las fundamentales y principales fuentes de innovación. La cuestión es, uno, empoderarlos. ¿Qué tanto las empresas están empoderando a sus trabajadores para que estén aportando ideas? A ver, Emiliano,
Buenos días. Hola, buenos días. Ok, ¿cada cuánto puedes aportar una nueva idea en la empresa en donde estás? En la de lunes a viernes. Acá diario. ¿Diario? Es, Ajá. sí, nos dan mucho la libertad. Acá no importa tanto el proceso que llevemos para obtener un producto final. Mientras lo hagas. Nos dan esa libertad de creatividad. Lo que importa, pues, es el que se entregue al final lo que nos están pidiendo. Oye, pregunta, ¿existe una retroalimentación general en donde estén todos para ver la mejor práctica? Sí, al final de que ya entregamos cada trabajo, nos pues, analizamos en qué fallamos y cómo podríamos la siguiente ocasión, que nos pidan un trabajo similar, cómo optimizar contratiempos que tuvimos a la hora de realizar el trabajo recién entregado, cómo hacerlo mejor la siguiente ocasión. Ok, sí, válido, válido. Yo hablaba desde el enfoque más positivo, no hablaba de que correcciones, de las cosas malas, etcétera, etcétera, sino decir, oye, a lo mejor, Emiliano, en el proceso creativo de tú generar este producto, duraste 40 minutos e impresionas a todos, ¿no? Y decían, oye, pues que en un momento duramos 4 horas, ¿qué hiciste? Y en eso decir, tú, Emiliano, mira, hice esto, mis factores de éxito, ¿no? Y de tal suerte que las otras personas que empiecen a copiar eso. Ya hablaba por ahí. Ah, sí, también pasa. Es lo que le decía, o sea, nos dicen, debemos de hacer esto y no sé, se va, por ejemplo, el patrón y cuando regresa se da cuenta de que tú ya terminaste. Entonces es como, caray, ¿cómo lo hiciste? Yo lo intenté y no pude. No, pues así, bien fácil. Entonces ya imitamos esa acción y optimizamos. Entonces es mucho más rápido el proceso. Thank you, thank you. Perfecto. Ahí están estableciendo un proceso debido a la observación que hacen con los trabajadores. Tú, Emiliano, que tienes muchísimo más punching, por así decirlo, por ejemplo, en este parte del organigrama, y también lo que haces los sábados en la parte del organigrama de mesero, este, tienes más experiencia y por lo tanto, hay una premisa básica que, perdón que no les haya dicho, la innovación, desde mi perspectiva, creo que debería ser el producto de horas de trabajo. Hay mucha gente o hay muchos emprendimientos o hay muchas empresas que quieren asoltar procesos nuevos o cosas que no se han visto según ellos en el mercado sin ni siquiera haber estado en el mercado, sin ni siquiera dedicarle horas a eso. Yo considero, y no sé ustedes, pero yo considero que la innovación debe tener un proceso. Y el primer proceso es la fase de conocimiento, en donde de alguna manera, por ejemplo, si tú quieres emprender en algún lugar o quieres que tu empresa vaya hacia cierto lugar, primero conoce qué está sucediendo en ese mundo, en ese sector. ¿Sí? Conoce a tus clientes, conoce lo que te piden, conoce lo que está sucediendo, los pros y contras. Si no tienes clientes ahorita, lee mucho de lo que está sucediendo en tu sector para después volverte experto del sector. Primero eres novato del sector y conoce. Después buscas ser experto del sector. Si ya tienes experto del sector, ya te la sabes, como por así decirlo. Emiliano, lo que la gente lo hace en 2 horas, tú lo haces en 40 minutos porque ya eres experto del sector, ya te la sabes. ¿Ok? Y ya que te volviste experto del sector, ahí sí viene decir, ¿qué no está haciendo absolutamente nadie? Y pruebo cosas nuevas para volverme todavía élite, por así decirlo. Y esas son las mejores innovaciones. Porque hay mucha gente que se la pasa innovando, ni siquiera conoce, entonces, ¿qué es lo que pasa? Sus inventos se vuelven o sus innovaciones se vuelven esas cosas que nadie consume. Y de hecho, hasta nosotros teníamos en el chip incluso de caricaturas o no sé de dónde, que el inventor es esta persona loca. Y no es cierto. ¿Me voy? O sea, mucha gente dice, es un inventor, tiene que estar bien loco, pirado, haciendo cosas e intentando cosas bien absurdas. No es así.
Muchas de estas veces la innovación, o más bien el invento, o la situación nueva que estás generando, se debe a que escuchaste, después de cierto tiempo, te volviste experto y escuchaste cosas que a lo mejor alguien no escuchaba, porque tú ya tienes cierta sensibilidad. Muy bien. Entonces, los trabajadores son fuente inagotable de la innovación, porque ellos están todo el día con cierto proceso o cierta cosa. Muy bien. El agregado de los individuos más el grupo más el contexto puede que no sean ni siquiera tus clientes, pero que de alguna manera observes alguna conducta social que los demás no han estado observando mucho y parece ser que tú quieres explotar eso y a eso te quieres dedicar. Muy bien. A prueba y error, creo que la humanidad funcionó en los primeros inventos a prueba y error. Costosísimo, a mi manera de ver. Otra, la octava. Esta está bien interesante para ustedes. Universidades, institutos de investigación. Azucena. Azucena, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ok, cuéntame. ¿Ya hiciste prácticas o van a hacer prácticas, verdad? Por ahí. No la hemos hecho, profe. No la han hecho. No. Ok, por ejemplo, ¿cómo te caería que parte de tu servicio social o de prácticas fuera ir a trabajar a una empresa o ir a hacer ciertos procesos de innovación en alguna empresa? ¿Sí? Como que te Pues dijeran, oye, sería, ¿madre? sí sería novedoso. Exacto, perdón, vuelo el vaporru, cuando vean eso a mí, es que vuelo vaporru, me gusta. Fíjate que sí, es muy novedoso, de alguna manera padre, y se le llama vinculación. Es algo que se trabajan en algunas universidades, en las situaciones, y la idea es ir mejorando el modelo de vinculación con el tiempo. ¿Sí? El modelo de vinculación no solamente es uno donde te consiguen empleo, sino de alguna manera exponen al estudiante o ponen al profesor por horas o al investigador, lo ponen en situaciones reales. Porque también sucede en el mundo de la investigación, en el mundo de la docencia, que personas con doctorados, con varios estudios y todo eso, pues como les decíamos en la primera parte, la diferencia entre consultoría e investigación es que la investigación es libre. Y entonces empiezan a estudiar sobre los pulgas que existen en la mosca. Y en vez de situaciones que están sucediendo en el campo real, ¿no? En el sector en donde te puedes desenvolver, ¿sí? A lo mejor escenas, si te quieres ir hacia el comercio por retail, a lo mejor que parte de tus prácticas o tu servicio es dar solución creativa a un proceso de retail. Y entonces ya te pone en el campo. Y entonces eso creo que es la solución o muchas de las soluciones a los problemas de innovación, inclusive en muchas microempresas o pequeñas empresas. Porque dicen ellos, es que sabes que es carísimo conseguir innovación. Ok, no es cierto. Ustedes, aunque créansela, más bien, adhiéranlo y créansela. De alguna manera u otra, tienen el conocimiento fresco, tienen la situación fresca, están todo el tiempo alimentando el cerebro con información nueva, cosa que muchas empresas no lo hacen. Entonces, muy probablemente cuando lleguen a alguna empresa pueden aportar la situación del conocimiento fresco que tienen. Y entonces la empresa empieza a renovarse debido al conocimiento que ustedes tienen o que puede obtener de las universidades. Y en realidad lo que pasa es que las universidades deben de trabajar de la mano con las empresas o las empresas de las universidades. Vaya, es una relación de estar agarraditos de la mano. No tiene nadie más poder que otra. ¿Vale? Entonces, entre más exploten las empresas el talento y el conocimiento y la inventiva de una universidad, estas, por lo tanto, van a conseguir mejores cosas. ¿Sí? Y se los digo por si trabajan en el lugar, recuerden que el talento está ahí, en las universidades. La naturaleza, pues cosas que observes de la naturaleza, cosas que le estén sucediendo naturales que a lo mejor quieres explotar. Y el cross-fertilization, tampoco es algo que se considera mucho, pero que es súper importante. He comentado que dentro de mis deseos está el hacer que el estudiante o que el profesor genere conocimiento transversal de varias disciplinas, que se junten entre varias disciplinas. No hay nada más padre que juntar muchas disciplinas en un solo lugar,
porque se empiezan a hacer el cross-fertilization y se empieza a generar un documento o una situación nueva. Muchas de las tendencias de conocimiento se deben a juntar varias disciplinas en una sola. ¿Sí? Por ejemplo, uno que agarró mucha fama, al menos, ya tiene añitos, por cierto, ya tiene como unos 4 o 5 años, cuando menos, ¿sí? Que cuando hablaban las neurociencias, el de neuromarketing, ¿sí? Hablábamos de neuromarketing, pues simplemente neuromarketing fue mezclar la psicología con la sociología, con la etología, con la etnología, perdón, con la parte de administración y con la parte, pues bueno, en este caso también de marketing o de mercadotecnia, ¿sí? Entonces juntas todas estas disciplinas, las haces una sola y las haces poderosísimas. Y entonces la idea es, si también la innovación funciona, de juntarte con gente con diferente disciplina que tú. Muy bien, muy bien. Tiempos para innovar. Uno, cuando la demanda va en aumento. Cuando sientes que el público quiere más y tú no tienes la manera de responder como más, es un buen momento de empezar a innovar. La oferta de científicos y tecnológicos y trabajadores del conocimiento ha aumentado. Cuando egresan nuevas personas, cuando los científicos están dando nuevas invenciones, que ojo, también sucede, no les comenté de las universidades, lo que sucede muy a menudo, cuando les decía que están investigando los piojos de la mosca. El conocimiento se queda ahí, pero no se comercializa. Entonces, una manera muy atenta de las empresas es ir a buscar a los generadores de conocimiento y buscar la aplicación, ¿sí? Y hay casos de éxito conocidos de gente en Colima que están agarrando, que están aliando la academia en general con las empresas y están generando productos únicos, ¿sí? Nuevos incentivos han salido, a lo mejor la parte legal ya desbloqueó ciertas cosas y es momento de meterlo. La capacidad de interacción. Yo quisiera agregar otro, los momentos de incertidumbre. Chicos, pregunta, a ver, Azucena, Ulises ya, Emiliano ya. Carlos, ¿tú crees que ahorita es buen momento para innovar o no? Sí. Why? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? Bueno, depende también del sector, ¿no? ¿Cierto? Ponlo en sector. Por ejemplo, o yo te lo pongo. ¿Es buen momento para innovar en el sector inmobiliario? Pues creo que no, porque fue el sector que más se detuvo. Fue un sector que se detuvo. Es un momento que está apremiando. Y que ojo, en lo particular, es buen momento que ahorita, bueno, es que depende de la óptica. Yo creo que es un buen momento para innovar, o más bien para experimentar, más que para innovar, empezar a meter al laboratorio para que a la hora de que todo se reponga o que se ponga así como al orden, tú te vuelvas cabeza de lanza en algo. ¿Sí? Que existan, por ejemplo, situaciones que te ayuden al sector inmobiliario. Ahorita, a ver, aprovechando que está Gilberto por ahí, que también es sector de construcción, y a ti y a él se le dan. Ahorita hay dos cosas que están siendo relativamente innovadoras. Hay un término que se llama crowdfunding, que son estas fondeadoras que están dando recursos, o más bien, que juntan recursos de un grupo de personas, ¿sí? El día de ayer hablábamos de esos inversionistas que tenían como parte de la empresa, etcétera, 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 ¿sí? Existen ahorita aplicaciones en donde no estás comprando una casa o no estás comprando un edificio, en donde tú estás comprando la acción de ese edificio. ¿A qué me refiero? Te vuelves copropietario de la casa o del edificio con otras 1000 personas. ¿Sí? Y entonces en vez de costarte, no sé, 1,000,000 de pesos, te cuesta, divídelo entre 1000, te cuesta poner unos 10,000 pesos, ¿vale? Te cuesta unos 10,000 pesos y tienes las acciones de lo que vale esa milésima parte de lo que vale la casa.
para que cuando justo después la vendan en un desarrollo inmobiliario y si lo vendieron en 2 millones de pesos, tú te llevas o tú te embolsas en teoría 20,000, menos lo que te cobre comisiones la aplicación. Esa es una manera de alguna manera estar buscando estar vigente en el mercado, ahorita que se detuvo. ¿Sí? Están desarrollándose muchas apps de ese estilo. Crowdfunding interactivo para sectores inmobiliarios. Otro que por ahí es algo, creo que, no sé si sea competencia tuya, creo que incluso hasta proveedor. Ubico que un cuate ferretero está haciendo como una especie de créditos para casa en todos los elementos de ferretería que necesitas y todos los materiales que necesitas. En donde, por ejemplo, tú como persona, a lo mejor ya en vez de pedir crédito por la construcción total de la casa, nada más por los materiales per se. También es otra cosa de lo que estoy viendo que ahorita está sucediendo en ese sector. Que lo que le quieren estar metiendo ahorita, de alguna manera, o están experimentando, es nuevas maneras de interactuar con las personas, porque las personas ahorita están como que, o muchas personas, no digo que todas, están como que muy renuentes a estar 30 años pagando un crédito. Entonces están buscando nuevas alternativas para tenerlos ahí. Sobre todo que el crédito Infonavit está poniéndose cada vez más complicado, ¿verdad? Pero bueno, es otra historia. Fuentes de innovación interna, cuando tú le pides a tus trabajadores a innovar, que incluso hay empresas que fomentan la innovación, ¿sí? Uno es pedir innovación a tus empleados, pide resultados creativos. Eso está súper complicado porque no todas las personas tienen el perfil, o no todas las personas han educado ese perfil más bien, ¿sí? La gente necesita una fuerte capacidad de presión. Creo que en los momentos de más presión es cuando se te sale lo creativo. Entonces, para eso necesitas generar estrés. Imagínate, generarte estrés en tu trabajo. Gilberto, ¿hace cuánto o cuándo fue la última vez que te generaste estrés en tu trabajo? Yo diario tengo estrés en el trabajo. Mi segundo nombre es estrés, dime, ¿no? Sí, ok. Entonces, por ejemplo, el estrés, ¿cuántas veces te has notado que gracias al estrés en el trabajo, o más bien a la presión de terminar con cierto tiempo, en cierto tiempo, te toca hacer cosas como que fuera de lo ordinario y común para salir al quite? Sí, siempre. ¿Sí? Entonces, mi estimado, te estás forzando a innovarte. Habrá que ver si lo que necesitas es innovación o un proceso de ya una persona que te esté ayudando ya en la construcción, ya así como de planta, ¿no? Bueno. Necesito una certificación para yo poderme despegar de lo que hago. Entonces, pero ya tienes el caminito, ¿no? O sea, necesito una certificación, necesito proceso, y ya a partir de eso ya quiero verte descansar un poco más en eso. Y que no siempre estés presionado. Sí. Ok. Muy bien. Continúo. El factor más importante de innovación es el reconocimiento individual. Cuando estableces, por ejemplo, comisiones o cuando estableces premios o cuando estableces algo por el estilo, la gente tiende a innovar más. ¿Sí? Es increíble. La competencia y la presión generan innovación. ¿Sí? Es cierto, por otro lado, generan muchas situaciones incómodas en recursos humanos, ¿no? Inclusive otros pueden que no aguanten y se vayan. Pero por otro lado, hacer un esquema en donde la gente quiera hacer cosas nuevas implica que tienes que reconocerlos individualmente. De que la persona ansíe estar en ese cuadro de honor, o en ese empleado del mes, o en esas prestaciones adicionales. O escolarmente hablando, en ese cuadro de honor. ¿Sí? De total, que hay situaciones de competencia que te obligan a buscar respuestas diferentes y por lo tanto hacer innovación. El tamaño es el enemigo de la innovación. ¡Ay, caray! ¿Qué onda? Estos dos términos que vienen son de debate. ¿Por qué creen que el enemigo
número 1 es el tamaño y el obstáculo número 1 es el éxito. Hidra, ¿por qué crees que el éxito puede ser un obstáculo de la innovación? ¿O ¿El no? qué, perdón? El éxito puede ser un obstáculo de la innovación. O sea, por ejemplo, si la empresa llega al límite del éxito, pues no hay necesidad de innovar. Muy buena. No sé si te ha pasado, si sigues a alguien en YouTube, algún youtuber o alguna canal de YouTube, y te des cuenta que si el canal es exitoso, empiezan a hacer exactamente lo mismo ya muchas veces, ¿no? Ya como que no le cambian la fórmula. ¿Sí? Por ejemplo, si siguen estos europeos que andan comiendo comida mexicana, los vas a seguir viendo exactamente lo mismo en todos los videos. ¿Y por qué sucede eso? Porque ya después de haber innovado estas personas y muchas veces tratar de innovar y se dieron cuenta que una pegó después de 40 veces que no había pegado ninguna, de locos y de tontos se cambian de las cosas que ya le pegaron, ¿no? Entonces, muchas veces la innovación o el peligro de la innovación es que la empresa per se tenga éxito en uno de sus procesos. Porque dice, de loco me pongo a experimentar de nuevo, muchos de ellos dicen, me pongo a experimentar de nuevo para volver al ensayo y error, para ver en qué momento le pego, ¿sí? Pero resulta de ser que también es esta trampa de la zona de confort que tanto nos ponemos o tanto castigamos en la bibliografía, ¿no? La mentada zona de confort que después hace que el mercado te empiece a dejar de aceptar. Y es cuando encuentras que muchos de estos youtubers, seguidores, etcétera, 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 tienen su momento de fama, su pico de fama y después empiezan a caer. Porque después no existe un proceso creativo o un proceso de volverse a reinventar. Y ser, entre más grande seas, exactamente, Indra, que mezclaste los dos, entre más grande seas, es más probable que quieras innovar menos porque tienes más compromisos. Por ejemplo, no es lo mismo, hablando de esto, Gilberto, en la empresa tú solo, ¿sí? Que si tuvieras con tu constructora ahorita de planta a 85 personas, ¿sí? Tú estuvieras ahorita todo estresado pensando que tienes que estar pagando quincenalmente o mensualmente 85 personas y eso obstaculiza un poquito el pensar hacer demasiadas cosas muy diferentes. Porque sabes que si le cambias un poquito la forma después, ¿cómo le pago a los 84, no? 85 que tengo ahí. ¿Sí? Entonces, el tamaño de una empresa muy grande hace que tenga que hacer movimientos más lentos y movimientos más seguros. Muy bien. Razones para tercerizar la innovación. Ojo, y para ponerlos en contexto, ¿hay maneras de hacer la innovación interna? Sí, cuando tienes empleados, cuando de alguna manera ya es suficientemente grande la empresa, recomiendo mucho, o cuando tienes esta capacidad de hacerlo por ti mismo. Pero no siempre tienes la capacidad por ti mismo. De hecho, existen oficinas de innovación que tú puedes tercerizar, ¿sí? Sobre todo cuando eres una pequeña empresa y que necesitas de alguna manera tú seguir con lo tuyo mientras otro investiga por ti. ¿Ok? Hay razones para tercerizar la información. Uno, cuando tienes un recurso limitado porque no quieres contratar personas que se dediquen a la innovación mientras tú estás haciendo tu operatividad. Cuando requiere mucho especialista, porque realmente estas oficinas de innovación lo que hacen es meten a gente de todas las profesiones. Por ejemplo, meten un contador con un abogado, con un administrador, con un merca y con un financiero y con un químico, con un biólogo, dependiendo del tipo de consultoría, dependiendo del tipo de asesoría que te pueden llegar a dar. Y a partir de eso le meten un montón de diferentes disciplinas. Entonces, hacerlo por ti mismo te cuesta una lana. Te cuesta el pagar diferentes especialistas y mejor dices, mejor lo contrato por evento. ¿Sí? Muchos múltiples riesgos cuando no quieres tomar tantos riesgos porque de la oficina o de estas o consultorías lo toman por ti de alguna manera. Y cuando lo quieres hacer rápido, cuando quieres tener un resultado relativamente rápido de alguna innovación.
Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna ansiedad? Muy bien, O ninguna. thank you. Yo sé que me quedan 4 minutos y van a decir, ¿por qué va a cortar la sesión faltando 4 minutos para que se vuelvan a conectar? Pero prefiero que este tema quede en un video y en el otro video y en el inicio del otro tema, ¿vale? Entonces, se vuelven a conectar ahorita, por favor.